Es un gusto poder saludarle y dar la bienvenida a una edición más de Una voz en el desierto. Hoy día pretendo comenzar una serie en relación a lo que aparece en el libro de Eclesiastés en torno a las preguntas que se hace, lo que el autor plantea en Eclesiastés o el predicador. Y yo le he titulado a esta serie, que espero desarrollar en forma sistemática, preguntas punzantes. Y esas preguntas que, por un lado, quizás molestan, inquietan, por eso es punzante. Y por otro lado, creo que también son escasas. No siempre se hacen. Y quienes se la hacen, creo que pertenecen a una minoría. Está en el versículo 3 del capítulo 1 la primera pregunta para esta serie. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Bueno, algunas aclaraciones hay que hacer. Hay personas que no se hacen esta pregunta porque no tienen trabajo. Hay personas que tampoco se hacen esta pregunta porque han perdido el trabajo. Hay personas que seguramente no se preguntan esto porque su trabajo es precario. Otros porque están trabajando en aquello que no les gusta. Y otros también son aquellos que están capacitados para una cierta labor y sin embargo no han encontrado en ese campo laboral y entonces están haciendo cualquier otra cosa. Entonces tampoco están agradados en su trabajo como una primera cuestión. Entonces todo eso que yo señalé, yo diría que no se hacen la pregunta. Primero hay que tener trabajo, dirían algunos, para quizás empezar a preguntarse. Pero bueno, tratemos de desmenuzar un poquito lo que dice Salomón, que es el candidato más seguro como autor de este libro, el hijo de David. La pregunta que hace el autor es ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Y pongamos atención en la palabra provecho. Provecho es beneficio, utilidad. Y él está analizando el trabajo duro, porque habla de un trabajo que exige afán, dedicación, concentración, energía. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la utilidad? Es lo que él se pregunta. Y en el fondo sería contestar otra pregunta que no está ahí, pero que nos ayuda a aclarar un poco para tratar de dar con la cuestión. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el trabajo duro? ¿Para qué sirve la dedicación, el esfuerzo de la gente en forma cotidiana? Y ahí llegamos a otro punto para que se den cuenta que no es tan simple el asunto, porque al final también es una cuestión de interpretación, el para qué sirve. Y ahí llegamos a un punto que tiene que ver con la satisfacción personal. ¿Qué me reditúa a mí personalmente? El trabajo duro. Y el trabajo duro o el trabajo en sí tiene sus dos facetas. Por un lado es el trabajo que crea beneficios como algo intrínseco. Y está el otro perfil
del trabajo que permite con los resultados, en el sentido con el sueldo, con el reporte monetario, poder hacer cosas. Si uno trata de imaginar lo que es el provecho, cuál es el beneficio. Y ahí uno puede a lo mejor fácilmente decir, aunque cada médico, por ejemplo, podría responder cuánta satisfacción le da su trabajo, porque su trabajo consiste precisamente en esto de producir beneficio, e intrínsecamente es beneficio, traer soluciones a los problemas de salud. Después uno puede pensar en aquellos que están batallando contra enfermedades, contra las lacras del cáncer, por ejemplo, aquellos que están invirtiendo tiempo en investigación para crear vacunas, etcétera, etcétera. Uno puede perfectamente ver en eso que intrínsecamente hay un beneficio. Pero usando ese mismo punto uno puede decir, bueno, ¿y qué de los otros? Aquellos que trabajan en el tráfico, aquellos que trabajan y en su trabajo roban, aquellos que están embarcados en la producción de armas letales. Uno tendría que preguntarle, bueno, ¿cuál es el beneficio que a usted le aporta eso? ¿Cuáles son los frutos positivos de algo así? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué? ¿Para qué sirve todo eso? Ahora, sacando el tema del trabajo, lo que uno en el fondo puede identificar en esta pregunta de Salomón es una cuestión más general, universal si usted quiere. ¿Con qué le damos sentido a la vida? ¿Con qué le damos sentido a la vida? Claro, le pregunta qué beneficio tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Entonces, en ese contexto, en el fondo, está como llamándonos a preguntar, bueno, ¿cuál es el sentido de su vida? ¿Con qué le da sentido a su vida? Y esa es la pregunta general. Vi ayer en una introducción de un curso bíblico que se ha extendido por todo el mundo, que se llama Alpha Life, que surgió en Inglaterra, y en una de las clases entiendo que es, si tuvieras a Dios, ¿qué le preguntarías? Y uno dijo, ¿cuál es el sentido de la vida? El asunto es aquí, Salomón se lo está preguntando a sí mismo, no le está preguntando a otro. Es como queriendo él resolver un tema personal e invitarnos a todos a resolver esta cuestión personalmente. ¿Con qué le doy sentido a la vida? Ahora, Salomón, le insisto, no vamos a resolver esta primera pregunta o cada pregunta en el mismo capítulo que lo hagamos. Vamos a ir siguiendo el razonamiento para llegar finalmente a cuál fue la respuesta, a cuál fue la conclusión a la cual llega Salomón en esto. Pero aquí, dentro del contexto que vamos a revisar, Salomón está situado, está parado en lo que podemos llamar un punto de referencia. Desde un punto de referencia, él está haciendo esta pregunta. Desde una posición específica. Por ejemplo, vemos en el versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Él está posicionado, o el ángulo en el que él está es en el ángulo de la realidad. El contexto que él está observando
tiene que ver con que él observa la temporalidad. Generación va, o sea, se va, y luego viene otra. Pero dice él, la tierra siempre permanece. Entonces, pareciera que nos está invitando, o él está pensando, que el sentido de la vida tiene que ver con lo temporal vivido en lo permanente. Cuando digo permanente es la tierra, que ahí está. La tierra es el escenario que ve pasar generaciones. Yo recuerdo una vez un viaje que hice por un campo allá en Chile, o usted lo puede hacer en cualquier parte. Estábamos parados en un lugar donde se podía ver una amplia cantidad de terreno. Yo dije, ¿cuántos se han parado acá y han dicho todo esto es mío? Generación viene, generación va, la tierra siempre permanece. Entonces, el punto de vista de los pasajeros, Santiago quiere preguntarse, bueno, pero ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana cuando es un peregrino, es un transeúnte? Desde ese punto de vista, el predicador se lo está preguntando. Luego, desde otro punto de vista, dice, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Por un lado era lo pasajero, pero ahora viene la rutina, lo rutinario. ¿Para qué sirve el trabajo en un contexto de rutina? Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Luego dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Lo repetitivo, la rutina, los ciclos. Los ríos toman al mar y el mar no se llena. El lugar de donde vienen los ríos, el lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El ciclo del agua, lo repetitivo, lo rutinario. Y aunque el clima está cambiando en todo el mundo, una de las cosas que a mí me permite ver un poco esto muy de cerca, porque Suiza, yo siempre he dicho que en Suiza no hay que ir al campo, sino que Suiza está en el campo, porque donde usted se mueva va a encontrar la actividad agraria, va a transitar por ella. Y en ese sentido está las estaciones del año. La actividad agropecuaria es cíclica, rutinaria, repetitiva. Todo programado según según la estación del año. Las cosechas, cómo se van dando. Y un año prácticamente se parece al otro en el sentido de lo que hay que hacer, de lo rutinario. Y Salomón, yo vuelvo al punto, el predicador se hace esta pregunta: ¿qué provecho tiene el trabajo duro en medio de la rutina, en medio de lo cíclico? Entonces, él está observando
o está parado en un punto de referencia donde pareciera que está esa competición. El sentido de la vida con el desarrollo de la vida misma. ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué provecho? Cuando él ve, repito, estos elementos que hemos señalado, la rutina, los ciclos, todo es pasajero además, porque la generación viene y la generación va. ¿Qué provecho? ¿Cuál es el provecho? Entonces, ¿con qué le damos sentido a la vida? No es una cuestión fácil. Y Salomón gasta mucho tiempo en esto de las preguntas. Seguiremos en la próxima entrega con la siguiente pregunta. Y si tienen paciencia y seguimos el estudio, vamos a llegar al punto donde encontraremos la respuesta. Pero yo insisto, y para terminar, no es una pregunta que se hagan demasiadas personas. Hoy día, sobre todo entre tiempo de vacaciones, yo trato de ver que para muchas personas la respuesta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? O el para qué sirve, para la mayoría de la gente es para poder disfrutar del ocio, del placer. Sobre todo, insisto, en este tiempo de vacaciones. Acá en Suiza se produce una verdadera estampida. El país queda tranquilo. La mayoría está afuera. Y entonces, para muchos en distintas partes de Europa que se observan estos días en los reportajes, tiene que ver con que el fruto en el fondo del trabajo es medido, valorado en cuánto placer puedo tener. ¿Es adecuado? ¿Es correcta una posición como esa? La veremos en el transcurso de estas preguntas. Gracias por su tiempo, espero que nos veamos en la próxima entrega. Aquí abajo hay datos míos, preguntas puede usted ponerlas acá abajo o también mandarlas a través de mi correo electrónico. Hay datos también de la tienda Amazon, están todos aquí abajo. Nuevamente le doy las gracias por su tiempo y será, como lo digo siempre, hasta una próxima oportunidad.